Buenos días, hoy es el 11 de junio y esto es el grupo 01 de cálculo 3. El tópico de hoy es una continuación de la materia de la clase anterior, a saber, integrales de línea. Para recordarles, hay dos clases de integrales de línea. La primera clase es la integral de línea a lo largo de C de f de S. Y su interpretación física es masa de un alambre. En esta, F es la densidad del alambre que tiene la forma de la curva C, y S es el elemento de longitud de arco, y el integrando es densidad por longitud, y ese sí nos da la masa. Y ese tipo de integral se llama integral respecto a longitud de arco. La segunda clase tiene dos formas. La integral a lo largo de C de f grande punto t de S. Esa fue la forma original. Ese es como sabemos, eso representa el trabajo hecho por un campo vectorial F grande actuándose sobre la curva C cuando una partícula recorre tal curva. Y nosotros vimos de que trabajo es fuerza por distancia, pero la parte de la fuerza que realmente empuje la partícula es la componente tangencial y por tanto es F.t. Bueno, vimos que eso también puede representarse como la integral a lo largo de C de F evaluado en C de T de C. Esa es la forma en la cual hicimos los ejemplos en clase. Y también la notación más vieja es la integral a lo largo de C de P de X más Q de Y más R de Z donde, y todo eso es el trabajo. Donde aquí el campo
de fuerzas, F, tiene componentes P y R. Entonces, hay dos clases de integrales de línea. La integral de línea con respecto a longitud de arco, cuya interpretación física es la masa de un alambre, cuya forma es C y cuya densidad es F. La segunda clase de integral de línea es lo que se llama, por la tercera forma aquí, la integral de línea con respecto a los ejes coordinados, y su representación física es el trabajo hecho por el campo vectorial sobre una partícula que recorre la curva C. Aquí las componentes de la fuerza en el punto X, Y, Z son las funciones P, Q y R. Ahora hicimos unos ejemplos de esto ayer, no ayer, el día de la clase anterior, pero ahora quiero mostrar otro ejemplo un poquito más, tal vez, complicado. Ejemplo. F, el campo de fuerzas, es Y menos Z, Z menos X, y X menos Y. Ahora, la curva C es la intersección de dos superficies. El cilindro circular X2 más Y2 es A2. Y el plano X sobre A más Z sobre B igual 1, donde aquí A y B son constantes positivas. Hallar el trabajo. Entonces, el problema es, dado en primer lugar F, el campo vectorial, Y menos Z, Z menos X, X menos Y, los tres componentes, esos son P, Q y R. Y la curva, que es la intersección del cilindro circular, X2 más Y2 es A2, y el plano X sobre A más Z sobre B igual 1, el problema es hallar el trabajo. Bueno, aquí hay una novedad. Bueno, hay más que una, pero en particular una
es que la curva no viene parametrizada, no tiene parametrización, simplemente viene como la intersección de dos superficies. Pero nuestra fórmula para el trabajo este aquí, por ejemplo, usa la parametrización C de T. Entonces hay que parametrizar esta curva. Pero antes de eso, vamos a intentar a ver cómo parece esta curva. ¿Okay? Y entonces, uno tiene pero ahora vamos a prolongar esos ejes. Y también el eje de X. Ok. Ahora, primero hacemos la traza del cilindro. El cilindro es tiene la traza en el plano XY de una circunferencia de radio A. Bueno, quitamos esto. Un momentito. Yeah. Intentaremos otra vez. Es que estoy intentando hacer la elipse correcto ahí.
usando esta herramienta. Bueno, yo veo de que voy a estar luchando por media hora, entonces simplemente voy a intentar hacerlo a mano. Y aquí. Aquí es una parte. Aquí es otra parte. Y ok, esto es X2 más Y2 es A2. Esa es la traza en el plano XY. Esto es X, esto es y esto es Z. Esto aquí es el punto A, 0, 0. Aquí, eso es el punto 0, A, 0. Y atrás uno tiene el punto menos A, 0, 0. Ok, ahora uno quiere el plano. No se olvide, esa es la traza del cilindro. El cilindro, las generatrices del cilindro son paralelos al eje de Z. Entonces, el plano es así, y luego uno prolonga el plano. Hasta que uno está directamente arriba del otro extremo. Y uno tiene lo siguiente. Aquí hay una traza del plano. Aquí hay otra traza del plano. Y aquí todavía hay otra traza del plano. Y también a la izquierda. Y aquí también a la izquierda. Ok, esto aquí
es el plano X sobre A más Z sobre B es 1. Ahora, uno quiere saber cómo va a ser la intersección de este plano con el cilindro. Esa va a ser nuestra curva. Voy a ponerlo en roja. Y esta intersección viene así. También viene así. Y luego donde las generatrices son estas rectas verticales y atrás son las generatrices del cilindro. Yo voy a dibujar la curva sólida. Sí. Ya. Sí. Sí. Y finalmente así. Eso es la intersección del cilindro circular con el plano inclinado y por tanto, geométricamente uno sabe de que esa curva es una elipse, aunque no es necesario saber de eso. Y se recorre, como muestran las flechas azules, porque así se va a recorrer a la traza en el plano XY. Entonces, esto es C. Y aquí uno tiene el cilindro. Ok. Bueno, ya nosotros veamos pues cómo es la curva que hay que esta partícula tiene que recorrer y hay que calcular el trabajo. Bueno, hay que parametrizar C. Ustedes recuerdan la manera como uno parametriza la intersección de dos superficies. Primero, uno parametriza su traza en un plano coordenado. En este caso, vamos a parametrizar la circunferencia. Entonces, uno tiene X es A cos T. Y es A sin T.
donde 0 menor o igual que t menor que 2pi. Así estamos parametrizando la proyección de la curva en el plano XY, que es la circunferencia de radio A. Ahora hay que levantar, ese es el segundo paso, la parametrización para incluir la Z. Bueno, uno ve de la ecuación del plano, uno tiene que Z es B por 1 menos X sobre A. Esa es la ecuación del plano. Y esto es B por 1 menos, y de la parametrización arriba, coseno t, los A's cancelan. Por tanto, uno tiene que C. La curva roja tiene parametrización a coseno t, a seno t, y B menos B cos t. Esa es puramente la primera parte del curso, con 0 menor o igual que t, menor que 2pi. Ok, entonces ya tenemos el dibujo de C, ya tenemos la parametrización de C. Ahora podemos aplicar la fórmula para calcular el trabajo. Bueno, aquí tenemos tal fórmula en rojo. Y hay que calcular DC y F evaluado en C. Entonces uno tiene que DC va a ser menos A sin T A coseno T y B sin T. Y todo dt. Ahora hay que calcular F a lo largo de C. Bueno, F tiene las tres componentes Y menos Z, Z menos X. Entonces, Y menos Z es A sin T es A sin T menos B más B cos T.
Z menos X es B menos B cos T menos A cos T. Y finalmente X menos Y es igual a cos T menos A sin T. Ok. Ahora, y nosotros sabemos que, no se olvide, esto es en la notación antigua. Esto es P de X, Y, Z. Esto es Q de X, Y, Z. Y esto es R de X, Y, Z. Bueno, si uno multiplica, si uno forma F punto de C y uno reduce usando X2 más Y2 igual 1, etc., uno obtiene lo siguiente. Uno obtiene menos A2 menos AB paréntesis más AB sin T menos AB cos T mentira, eso se cancela. Déjame quitar eso. Eso se cancela. Es AB sin T cos T más AB cos T sí, y es esto que se cancela. Y me falta un término más AB sin T. Eso es un más. Y todo eso es de T. Ok.
El A2 era por coseno cuadrado más seno cuadrado. También AB era por coseno cuadrado más seno cuadrado. Y entonces se sacan así. Bueno, entonces el trabajo es la integral y veamos que t va desde 0 a 2pi. 0, 2pi. De f punto dc. Ahora, pero resulta de que la integral 0, 2pi seno t de t es 0. La integral 0, 2pi coseno t de t también da 0. Por lo tanto, el trabajo es menos A2 menos AB por la integral 0, 2pi de 1 de t. Y esto es el resultado final el trabajo es menos 2pi A más B. A joules. Ok. Ahora, el hecho de que el trabajo es negativo, eso significa el trabajo siendo negativo es equivalente a diciendo que F, el campo de fuerzas, impide a la partícula. Entonces, cuando la partícula hace una vuelta alrededor de esta elipse C, el trabajo es negativo, lo que significa que durante todo su recorrido, el campo de fuerzas está impidiendo el movimiento de la partícula. Ahora, lo que es interesante es, en primer lugar, la necesidad de parametrizar a la curva C a partir de su definición como la intersección de dos superficies para poder aplicar la fórmula para el trabajo. Ese es el primer punto. ¿Okay? Segundo, no fue absolutamente necesario dibujar la curva, pero uno obtiene una idea mejor si uno puede ver geométricamente exactamente cuál es la curva sobre la cual F está actuándose. Y en tercer lugar, uno ve de nuevo la aplicación de la fórmula general para trabajo. ¿Okay? Entonces, un buen ejemplo, y es muy típico de los ejemplos que uno ve
en los exámenes. Recomiendo de que ustedes estudien el ejemplo porque es muy valioso y tienen muchas cosas importantes para el cálculo del trabajo mediante integrales de línea. Una cosa, yo he notado de que aún que las clases de integración de la semana pasada y la clase pasada están en YouTube, casi nadie lo está mirando. Bueno, es cosa de ustedes, pero hay mucha materia importante en esas clases y ojalá de que ustedes no ignoran esos recursos que son disponibles para ustedes. Bueno, ok. Quería hacer este ejemplo porque es muy importante. Ya vamos a dejarlo. Ahora, el próximo tópico hoy es campo conservativo. Conservativo. Ahora, nosotros vimos en la clase pasada un ejemplo en 2 dimensiones, en R2, de un campo de fuerzas donde calculábamos el trabajo a lo largo de una recta uniendo 2 puntos, una parábola uniendo los mismos 2 puntos y finalmente un polígono uniendo los 2 puntos. Y el trabajo salió diferente a lo largo de cada una de esas curvas. Lo que no tiene que ser muy sorprendido y uno imagina si la ruta que uno sigue es diferente, el trabajo será diferente. Bueno, resulta que hay unos campos de fuerzas que tienen una propiedad muy bella y importantísima. Y esa propiedad es que el trabajo W no depende de la curva. No depende de la curva. O sea, no importa cuál es la curva que une el punto A con el punto B, el trabajo siempre da igual. Y uno dice, ¿de veras? Hay campos así, tienen que ser muy raros. No. En primer lugar, tal campo se llama conservativo. Pero un ejemplo muy famoso de un campo tal es el campo gravitatorio. El trabajo hecho desde el punto A hasta el punto B por el campo gravitatorio no depende de la curva que une el punto inicial con el punto final. Es independiente de eso. Eso es muy interesante. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hay un teorema que dice lo siguiente, y repito, un campo que tiene la propiedad de que el trabajo W no depende de la curva, se llama conservativo. ¿Okay?
Ahora, teorema. F es conservativo sí y solo sí. O F es nabla phi. Algún función dos o si algo que ustedes todavía no saben, voy a definirlo en un momento, el rotacional de F es igual al vector 0. Cualquiera de las dos condiciones es necesario y suficiente para garantizar que F es conservativo. Entonces, F es conservativo. Sí y solo sí. O bien, F puede realizarse como nabla de alguna función. O bien, si el rotacional de F, lo que todavía hay que definir, es 0. Déjame definirlo ahora. Nota. El rotacional de F se define como nabla producto cruz de nabla cruz F. Y eso significa simbólicamente es el determinante simbólico I, J, K, a derivación respecto a X, derivación respecto a Y, derivación respecto a Z, de P, ese es el vector nabla, y el vector F es PQR. Así, y si uno calcula eso, eso es el siguiente vector. El componente I es derivada respecto a Y a R o RY menos QZ.
coma. No se olvide, en un determinante los signos alternan. Entonces es PZ menos Rx y finalmente la componente K es Qx menos PY. Ahora, la condición en el teorema dice si las tres componentes en esta rotacional dan cero, el campo es conservativo. Ahora, uno dice, ¿qué ganamos si el campo es conservativo? Bueno, vea. Sea F conservativo. Entonces, ese dice y aquí uno tiene una curva que va desde A hasta B. Y uno supone esto es C de A. Y esto es C de B. Y que uno recorre la curva en el sentido desde A a B. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo? Y uno quiere calcular el trabajo hecho por F cuando la partícula recorre a C. Esto es C. Bueno, uno sabe que el trabajo W, por definición, es la integral de línea a lo largo de C de F punto de C. Pero nosotros sabemos que F, por el teorema, si es conservativo, obligatoriamente es nabla algo. Entonces, es la integral a lo largo de C de nabla phi. Punto de C. Bueno, eso es la integral a lo largo de C. Uno recuerda que nabla es el vector de derivada, es phi x, phi y, phi z,
punto de C. Bueno, eso es la integral a lo largo de C de phi X, phi Y, phi Z. Y uno sabe que C es X de T, Y de T, Z de T, y entonces esto es de X, de Y, de Z. Y ahora pasamos a la parametrización. Eso es la integral desde A hasta B de phi X, phi Y, phi Z, todos evaluados en C de T, punto de C de T de T. Otra vez, los matemáticos pegan un grito. Usted no puede multiplicar y dividir por dt. Sí se puede, por la regla de la cadena. Acéptalo por la fe. Pero eso, por la regla de la cadena, es la integral desde A a B de la derivada con respecto a t de phi de c de t de t. La derivada de la función afuera por la derivada de la función adentro. Y eso es no, es aquí, perdón. Eso es F. Y eso es F por cálculo 1, ese es F de C de B menos F una cosa, eso sí es, no es F, es phi. Disculpe ese desorden un poquito aquí. Y esto aquí también. Ya. Esto es phi de C de B menos phi de
C de A o esto es phi de B menos phi de A. Ahora, vea eso. Vea eso. Él se dice de que el trabajo hecho por este campo F, que puede realizarse como phi, perdón, como nabla de una función phi, el trabajo es phi en B menos phi de A. O sea, no hay nada sobre la curva, solo la función phi en el punto final menos la función phi en el punto inicial. Repito. Eso ilustra la validez del teorema de la parte 1. Si F puede realizarse como nabla de alguna función, repito, si el campo de fuerzas puede realizarse como nabla phi, entonces es conservativo porque el trabajo, cuando la partícula va desde A hasta B, es la función phi en B menos la función phi en A, y ha desaparecido por completo cualquier mención de la curva C. Ese demuestra una parte del teorema. Ahora, claro, uno tiene que demostrar el inverso de que si F sea conservativo, entonces puede realizarse así. Lo que hemos demostrado es que si F puede realizarse así, es conservativo. La demostración está en su libro, yo no voy a hacerlo aquí. Pero eso verifica de que si F es realizable como nabla phi, entonces definitivamente la función es el campo vectorial es conservativo porque el trabajo es independiente de la ruta desde A hasta B. Definición. Si F es nabla phi, la función se llama función potencial. Es la función potencial. Entonces, ahora es razonable preguntar, ¿qué relación tiene la función potencial con la energía potencial? Bueno, nota
V, non habla V, que es menos phi es la energía potencial. Bueno, déjame escribir eso de nuevo. Es la energía potencial. Eso es lo que los físicos van llamando la energía potencial, pero la función potencial es de nuestro interés aquí. Bueno, ahora ¿cómo es que uno chequea para ver si un campo dado es conservativo o no? Bueno, una manera es para ver si tiene función potencial, la otra es para aplicar la prueba de rotacional. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Ya. Ok, yo voy a quitar esto ya y vamos. Ustedes ya tienen todo eso. Ok. Ejemplo. Sea F igual el siguiente campo, 6XY menos Y cubo cuatro Y más 3X2 menos 3XY2 1. Verificar es conservativo. 2. Hallar la función potencial phi.
Ahora, la prueba de rotacional en dos dimensiones supone que R, el tercer componente de la fuerza, es 0. Entonces, el rotacional de F simplemente se reduce a 0, 0, Qx menos Py. Bueno, aquí P es la parte 1. Entonces uno tiene que Py tiene que ser igual a Qx. Eso es la prueba en dos dimensiones. Que Py es Qx. Bueno, ok. Entonces Py, en nuestro caso, es 6x menos 3y cuadrado. Qx es 6x menos 3y cuadrado. Listo. Entonces, este campo sí es conservativo. Cumple el criterio de rotacional. En este caso que P es Qx. Y estamos listos. 2. Hay que hallar phi. Nosotros sabemos F tiene que ser igual, pues, a nabla phi para alguna función potencial phi. Bueno, eso significa que phi x tiene que ser P, o sea, es 6xy menos yq. Eso significa que phi mismo se obtiene por antiderivar phi x. Entonces, esto implica que phi es la integral 6xy menos y cubo de x. Hay que antiderivar respecto a x. Y eso me da, estamos en cálculo 1, a 3x cuadrado y menos x y cubo más, ya hay que volver a cálculo 1. Uno siempre recuerde, en cálculo 1, cuando uno calculaba antiderivadas, uno siempre tenía más c, la constante. Aquí, la constante es una función de x y que no depende de x. Entonces, más alguna función a de y. Es una función de x y que permanece constante cuando x varía. Ahora, phi y es 4y
más 3x2 menos 3xy2. Por tanto, phi mismo, como uno obtuvo phi y por derivar respecto a y, uno recupera phi por antiderivar respecto a y. Entonces, phi misma es la antiderivada de 4y más 3x2 menos 3xy2 de y. Y eso es 2y2 menos, estamos integrando respecto a y, integral de y al cuadrado es y x cubo entre 3, menos x y cubo. Perdón, se me brincó sobre un término ahí. Más 3x2 y menos x y cubo. Más la constante de integración. Esta vez, como estamos integrando respecto a y, es una función de x y y que no depende de y, solo de x, b de x. Entonces, hay dos fórmulas para phi. Aquí es fórmula 1 y aquí es fórmula 2. Ahora son la misma función. Entonces, los dos tienen que dar igual. Y uno ve de que cuáles cantidades son comunes en uno tiene que 1 es igual a 2. Tiene que ser idéntico con 2. Son la misma función, phi. Entonces, esto implica, si uno va comparando, uno ve de que 3x2y está en 2, 3x2y. Menos xy cubo, menos xy cubo, está en menos xy cubo. Lo que no está en 1 es 2y2. Entonces, a de y tiene que ser 2y2. Y así, b de x no tiene que ser nada. B de x es 0. Y uno obtiene que phi es 2y2 más 3x2y menos xy cubo. Esa es la función potencial. A veces unos agregan más c, se puede, si quieren, no cambia nada.
Y ya esa es la función potencial cuyas dos derivadas nos dan el campo vectorial original F. Ahora, hay otra manera de hacer esto. Una vez que uno tiene uno, dada la función 1, uno tiene que phi es 3x cuadrado y menos xy cubo más a de y. Pero nosotros tenemos una fórmula para la derivada de phi respecto a y, esos dos. Uno tiene de que phi y es 4y más 3x cuadrado menos 3xy2. Y entonces tenemos que phi pero derivando a 1 con respecto a y, uno obtiene 3xy menos 3xy2 más a' de y. Ese da, igualando los dos, que a' de y es 4y. Y ese da que a, antiderivando, es 2y2. Lo que obtuvimos antes. Y ya obtenemos la misma fórmula para phi. Esa es la otra manera de obtener la constante faltante, ¿ok? Bueno, entonces, este nos muestra, pues, la manera de hallar la función potencial por dos maneras. O bien, simplemente comparando las dos antiderivadas y ajustando las dos fórmulas, o comparando una antiderivada, sacando su derivada respecto a la otra variable y comparando la otra manera aquí. Bueno, ok, vea.
Ya voy a parar la clase aquí. No se olvide, la clase anterior ya está en YouTube. Okay. La clase de lunes ya está en YouTube. Okay. Y puede verlo ahí. Hoy voy a poner esta clase en YouTube para que mañana pueda revisarlo si quieren. Recomiendo que lo hacen. De nuevo, habrá consulta a partir de las 9. Ok. Entonces, un momentito. Bueno, entonces a las 9, los que tienen interés pueden consultar y hasta ese entonces, hasta Gracias, profe. Bueno.